Son las 9 de la mañana con 9 minutos, momento de saludar a quienes nos van a acompañar esta mañana en nuestro panel, en estas horas además previas a lo que es el plebiscito. Saludamos de inmediato a la secretaria general de las Juventudes Comunistas, Bárbara Navarrete. ¿Cómo estás, Bárbara? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bien, gracias. Gracias por acompañarnos, por estar acá con nosotros, y también saludamos al periodista, editor de C80.cl y gestor cultural Daniel Segers, que también ya está conectado con nosotros. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días, Bárbara, buenos días Rodrigo, a todos nuestros auditores, con un sol radiante en las espaldas que me da un aura de santidad para el día de hoy, así que muy entusiasmado para poder comentar. Exacto, hay hartas cosas que en las cuales vamos a entrar. Obviamente nos vamos a dar el tiempo para ir proyectando un poco lo que va a ser la jornada del día domingo. Obviamente ahí dentro de los márgenes que están a propósito de lo que es el cronograma del CERVEL y lo que tiene que ver también con el tema del fin de la propaganda electoral. Pero vamos a ir con nuestro tema del día, como es habitual, la invitación que le hacemos a nuestro panel para poder también a su vez motivar a quienes nos están escuchando y nos están viendo a esta hora. Centrados en lo que es el tema de los indultos, los reproches, las críticas, siempre recurrido tema de analizar las implicancias de estos indultos, los requerimientos que tienen, no solamente las características que han adquirido los que concedió el presidente Boric, sino que la discusión, yo diría, eterna que hay en torno a esta figura. Me interesaría saber cómo han estado siguiendo este tema, Bárbara, Daniel, y particularmente lo que ha ocurrido con el caso de Luis Castillo, quien fue detenido por presunto secuestro y que no ha estado exento de críticas. Han habido ahí también algunos planteamientos que han hecho las autoridades. Ahí el subsecretario del Interior dio cuenta de que 1 de cada 4 personas que han sido indultadas ha reincidido, reconoció que la tasa de reincidencia es alta y que el seguimiento post decreto no se puede prever toda conducta que se va a tener. Por otro lado, también está lo que se ha planteado de frentón en la oposición de apuntar los dardos al propio presidente respecto a la responsabilidad a propósito de este caso puntual. Bárbara, me quedo contigo para entrar en este tema, para iniciar y también, como decía, para motivar a quienes nos están siguiendo. Sí, bueno, muchas gracias. Tal como tú ya decías, la situación de los indultos no es un tema fácil y ha sido parte de un debate que en algún momento tuvo sobre la mesa también la posibilidad de indultar, y bueno, no solo hace algún tiempo, yo creo que permanentemente ocurre, la posibilidad de indultar a violadores de derechos humanos porque están muy viejos, por ejemplo. Entonces creo que en ese marco, la situación que ocurre el día de hoy está, y lo ha dicho el gobierno, claramente está en manos de la justicia, de la investigación. Evidentemente, yo diría que si hay una situación como la que está puesta sobre la mesa, de la que yo no tengo mayores antecedentes en términos como de lo que puede haber sucedido o no, porque es una cuestión que se está investigando, creo que es importante que se resuelva como se debe resolver, judicialmente. Y el elemento político, por cierto, que es algo que tenemos que debatir, que revisar, pero yo diría que la premisa que se pone sobre la mesa para indultar, en el contexto en que se indulta, responde a que efectivamente hubo detenciones en marco del estallido social o de la revuelta popular que efectivamente fueron injustificadas y que tuvieron a diversos jóvenes principalmente presos por mucho tiempo, sin pruebas y sin ningún juicio de por medio. Daniel, en tu caso, también, ¿con qué impresión te quedas, no solamente de lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas a propósito de la situación que vive Luis Castillo, sino que además, como lo decía Bárbara y lo hemos comentado también en la introducción, esta eterna discusión en torno a la figura del indulto? Efectivamente, o sea, el tema de fondo, yo si fuera presidente de partida, pondría como prioridad 1 ver qué hacer con eso, ¿no? Es un tremendo problema, en el fondo, siendo una prerrogativa que en muchos casos puede ser, ¿no es cierto?, o nivelar, o otorgar algo de justicia, siempre es un problema para los presidentes, ¿no? Porque obviamente como personas no podemos responder por actos de terceros nunca, y esa facultad está, ya hay que usarla. Entonces, me parece que es un problema, justamente en épocas como ahora, cuando un poder ejecutivo no necesita más problemas de los que tiene, temas como este obviamente pueden terminar de inundar, digamos, el panorama, y requiere una discusión nacional importante, ¿no?, respecto de por qué lo estamos haciendo, por qué estas prerrogativas
¿qué aporte para la sociedad implica que un condenado tenga esta facultad de apelar al presidente de la República y ser condenado a su deuda? Es una tradición que tiene arraigo, digamos, en los poderes judiciales del mundo, sí, pero histórica. bastante antigua, histórica, bastante antigua, bastante relacionada incluso con la monarquía, ¿no? Me recuerda un poco también al circo romano, ¿no? El dedo del emperador que decidía quién moría y quién vivía. Por lo tanto, más allá de la coyuntura, evidentemente el presidente no puede hacerse responsable, ¿no es cierto?, de los actos posteriores de quien indulta y tampoco puede eludir tampoco esa solicitud cuando se le hace, ¿no? A los otros presidentes también les ha tocado. Pero claramente es un tema mayor y sería bueno ya que como país maduráramos en el sentido de enfrentar estos temas y tener la capacidad, a lo mejor no en un conjunto, todavía estamos pendientes en un conjunto de normas como la Constitución, pero quizás en temas puntuales como este sería bueno retomar discusiones nacionales para ver cómo estamos al respecto, porque para seguir tradiciones, digamos, sin sentido, creo que no conviene a nadie a quien le toque administrar esta prerrogativa. Bueno, dejamos ahí abierta también la opción para que puedan comentar también nuestros seguidores en redes sociales y también quienes habitualmente nos escriben en nuestro WhatsApp. Cambiamos de tema, Bárbara, Daniel, y nos vamos a lo que ya hemos estado proponiendo y quedarnos en particular con las distintas aristas que sigue teniendo la figura del caso convenios. Recordemos que se ha estado debatiendo bastante en torno a este tema, los antecedentes que se han ido conociendo. Hace algunos días hablábamos de esta auditoría en la cual se habrían advertido ahí complicaciones o particularmente situaciones a tener en cuenta. También lo que han sido los dichos de la ex subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, en torno a que en declaraciones además hechas a Fiscalía, que había entregado que se había entregado un resumen del caso al ministro de Vivienda, Carlos Montes. Y bueno, es un tema que es importante tener en cuenta a la luz además de las posiciones que ha estado asumiendo el propio ministro ante las voces que están planteando o están pidiendo su salida, incluso quienes están dando cuenta de una posibilidad de alguna acusación constitucional. El ministro negó haber recibido informes que especificaran irregularidades, descartó haber visto información que dijera que hay delitos, hay conflicto de interés, no antes del 16 de junio, y ahí está también el gran tema que se está barajando en torno a la figura del secretario de Estado en un caso que de verdad cada vez se transforma más complejo para este gobierno y que es interesante poder revisarlo con ustedes. Bárbara, me quedo contigo, como ha estado también observando estos últimos antecedentes, de a poco se han ido también planteando por ex autoridades o personas que estaban dentro del ministerio algunos datos que complican aún más la situación del ministro. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, puros casos o situaciones complicadas hoy día. No, yo creo que, a ver, las complejidades que han estado un poco más enredando la situación respecto del caso convenios, efectivamente han estado principalmente puestas en dime que te diré o qué pasó, que efectivamente me entregaron, que no me entregaron, y eso lamentablemente yo diría desenfoca, quita la atención de lo que efectivamente debe estar en el centro y lo que debe importarnos que ocurra, que es que efectivamente exista justicia, investigación y, en el mejor de los casos, la restitución de los recursos que se utilizaron y por tanto la devolución de ello para poder hacer gestión pública y mantener entonces todos los recursos disponibles para que efectivamente los problemas de las personas se resuelvan. Yo diría que ahí está el foco principal y por tanto cualquier otros elementos que se han ido poniendo sobre la mesa responden al elemento político y al finalmente quien gana el gallito hoy día posicionándolo desde la oposición con una acusación constitucional o una eventual acusación constitucional contra el ministro Montes. Bueno, el día de ayer, de hecho cuando nos mandan la pauta, está, bueno, no recibí ningún informe y hoy día, bueno, y claro, y en la noche sí había una minuta y yo creo que tampoco pasa porque si era un minuto un informe, sino que efectivamente si se pusieron o no sobre la mesa los elementos de irregularidad y eventuales delitos que se estaban cometiendo con recursos públicos. Y en eso yo creo que le doy el punto al ministro y al Ministerio de Vivienda en particular de que efectivamente lo que se expresa en la minuta que
que la ex subsecretaria plantea haber entregado es más bien una descripción de lo que estaba sucediendo con convenios, al igual que pudiese estar sucediendo en cualquier otro lugar del país. Y por lo tanto, no se hace no se indica ninguna urgencia, ninguna cuestión relevante que yo diría, o probablemente ya estaba ahí en conocimiento. Y eso evidentemente o ello implica no solamente responsabilidad política, también judicial, y por lo mismo es que está siendo investigada. Entonces, me parece que lo que hay que poner en el centro es lo que yo ya decía, de poder entonces resolver esto rápidamente. Creo que ha estado sucediendo en esa línea, y en ese sentido lo que ha estado haciendo Fiscalía va en la dirección correcta, en la celeridad correcta, pero me parece que querer hacer el aprovechamiento político, claro, de cuestionar hoy día la gestión del ministro Montes, no sé si efectivamente nos da para eso, porque lo han intentado hacer desde el primer día en que se comunica la situación de Democracia Viva. Yo diría que en marco también de lo que ha estado pasando sobre el plebiscito, se ha buscado reinstalar, intentando también darle un golpe al gobierno en términos de el debate de la campaña misma, que es sin duda errado, porque hoy día el ministerio ha seguido haciendo su trabajo, el ministro Montes ha seguido empujando lo que se ha requerido que se empuje, que es particularmente el plan de emergencia habitacional y otros desafíos en materia habitacional que son muchísimos en nuestro país, y por lo tanto creo que lo que tiene que ocurrir y lo que nosotros hemos manifestado desde el comienzo que tiene que seguir ocurriendo es que la investigación curse y que en el ideal los recursos se repongan y que efectivamente se mejoren los mecanismos, cómo finalmente se asignan recursos a fundaciones, a corporaciones, a cualquier externo del Estado, para asegurarnos que efectivamente ello tenga el destino que tiene que tener. Y ahí han habido, yo diría, acciones concretas por parte del gobierno, inclusive en lo que se ha planteado con agenda de transparencia, no corrupción, y todo lo que se ha ido trabajando en marco inclusive de mejoras en el proceso de compras públicas y otro tipo de instrumentos que hoy día tiene la administración del Estado para poder entonces tener relación con fundaciones, privados y otros. Daniel, junto con ahí también comentar parte de lo planteado por Bárbara y también haciendo mención a cada uno de esos antecedentes que se han ido entregando en las últimas horas. Es importante también el poder analizar las posibilidades que el propio ministro tenía con los antecedentes que se han dado a conocer de poder adelantarse a los hechos, que yo creo que esa es la gran interrogante que existe. Y lo otro que quiero también poner sobre la mesa tiene que ver con, tal como lo decía Bárbara, en lo propositivo, ir viendo de qué manera se hace eco de cada una de estas situaciones y se pone coto. Se han planteado medidas en torno al tema de la probidad y la transparencia, se han dado a conocer en las últimas semanas. Importante también saber cómo se va barajando ese otro carril. Por un lado está el de la investigación, pero por otro lado también está en lo propositivo y de cómo tratamos de evitar que pase esto. Sí, efectivamente la tiene muy complicada el ministro. ¿Te acuerdas? Hace 2 semanas atrás, justamente aquí en este mismo espacio, estábamos discutiendo sobre lo mismo, ¿no? Sobre cuánto contaminaba o distraía de alguna manera la propia figura del ministro Montes en este problema, digamos, que tiene encima, y de cómo también él va transformándose por sí mismo en un tema, alejándose de el fondo del caso, que es justamente lo que planteaba Bárbara al principio, ¿no? Que sigue este foco ahí, sigue este problema mayor por resolver, y hasta el momento el encargado del ministro Montes, que con todo en contra, y justamente tampoco en este contexto contribuye la manera en que se han ido conociendo de a pedazos, ¿no? Los avances de la investigación, porque justamente son los que sirven, ¿no es cierto?, de alimento, ¿no?, a los comentarios, los dimes y diretes, efectivamente esta cruzada, esta campaña por sacar a Montes, digamos, del camino como del lugar, y que es bien complejo. O sea, es técnicamente lo que se llama estar metido dentro de un zapato chino, ¿no? Porque cualquier esfuerzo por resolverlo expone más, cualquier esfuerzo ahora por retroceder lo han dado también, abre un flanco para el gobierno. Por lo tanto ya está en ese nivel de herida de la estocada, ¿no? Que a veces es más hiriente sacarla, ¿no?, que dejarla ahí metida, ¿no? Más bien habría que esperar ahí una cirugía mayor. Es lamentable porque evidentemente ya lo hemos hablado, ¿no? El ministro es una persona con una gran trayectoria, muy respetado transversalmente, ¿no? Que ha hecho un gran aporte al país desde su labor parlamentaria, parte de su labor territorial, desde hace décadas en la Florida. Es uno de los fundadores del Centro Cultural La Barraca. O sea, por lo tanto siempre es lamentable. Ahora,
en este momento, cuando efectivamente el problema se sigue con o sin intención centrando en su figura, también es bien difícil poder avanzar, ¿no? Hay que estar en sus zapatos para sostener toda esta tensión, con toda esta exposición, y como digo, con todos estos avances de fragmentos, ¿no? Que justamente van alimentando y van complicando y van de alguna manera bloqueando las posibilidades de avanzar. Por el otro lado también sería bien riesgoso, ¿no? Justamente por un tema de estrategia inmediata, o no, de despeje inmediato, renunciar, dejar esto, porque evidentemente sabemos que el ministro Montes es el principal interesado en aclarar todo esto y el que tiene las herramientas para hacerlo en este momento estando a cargo del ministerio, ¿no? Posterior a él, sí. Esos vacíos de autoridad siempre desde el servicio público son muy bien aprovechados por quienes tienen, digamos, algo que ocultar o algo que justamente para desaparecer información, para confundir. Por lo tanto, es bien complicada la figura. Yo en este momento tampoco me podría pronunciar respecto de inclinar de qué es mejor, ¿no? De que despeje y de alguna manera deje fluir la labor del gobierno, o que resuelva, como él se lo ha propuesto, su mandato de aclarar esta situación, junto con gestionar una cartera tan grande, tan especial y tan importante como vivienda, ¿no? Justamente no estamos hablando en este momento de vivienda, estamos hablando del ministro Montes, y esto es preocupante también. Sí, y tomando en cuenta de que una de las improntas del ministro era hacer frente a la emergencia habitacional. Recordemos que es uno de los temas fundamentales de su cartera y también del propio gobierno. Se ha estado haciendo bastantes esfuerzos de poder cubrir esa necesidad, y frente a ello, tal como decía Daniel, muchos de estos esfuerzos quedan eclipsados a propósito de esta contingencia. Bárbara, me quedo contigo. Ahí yo le preguntaba también a Daniel el tema de qué manera también se enfrentan los temas de futuro a la luz de esta situación que se está viviendo. De hecho, tú también lo reseñabas. Es importante el ir marcando una senda para que esto se vaya desterrando de una vez por todas de lo que es nuestra gestión administrativa. Y yo recordaba, hace poco el presidente daba a conocer esta agenda que tiene que ver con transparencia, con probidad en el ámbito administrativo. ¿Cómo ves también la posibilidad de avanzar en aquello? Ahí Daniel traía a colación que toda la polémica que hay en torno al ministro de una u otra forma también va dejando de lado ese tipo de agendas. No sé cómo lo ves tú. Sí, yo creo que el gobierno ha estado efectivamente poniendo la urgencia y haciéndose cargo de lo que tiene que hacer en términos de robustecer al Estado, de mejores herramientas para que los recursos públicos se utilicen de la forma correcta en los lugares correctos. Y en ese marco creo que transita una buena senda finalmente de transparencia y probidad. Ello siempre requiere de más fiscalización, de más ordenamiento de cada una de las carteras, del compromiso irrestricto también de los funcionarios públicos, de la nominación que tenga que ser siempre con cuidados respecto de eventuales antecedentes que se tengan, y de que efectivamente no se generen cuestiones como las que pasaron en marco del caso Convenios, que tiene que ver con tráfico, o no sé si tráfico de influencia en sí mismo, pero sí relaciones directas que ya se mantenían previamente a asumir cargos y que por lo tanto pudiesen significar algún tipo de conflicto de interés en la realización entonces de la tarea de gobierno y la tarea de la gestión pública. Y entonces a mí me parece que ello ha ido andando, y siempre es necesario establecer y estudiar mejores herramientas, lo que no signifique y lo que no implique también, porque un poco lo que ha ido pasando es que la situación de fundaciones que no tienen ninguna dificultad en términos de mal uso de recursos, sino que han hecho su trabajo muy bien, han tenido que pagar también los costos de esta situación, no recibiendo recursos, teniendo estancada financiamiento en distintas carteras para poder entonces llevar adelante el trabajo que el Estado ha dispuesto que tengan que realizar. Porque, ojo aquí, un poco la situación que ocurre con el caso Convenios o con las fundaciones y la relación que tienen con el Estado responden también a
las características del Estado que tenemos. O sea, una de las cuestiones que aprendimos a hacer hace mucho tiempo es que todo lo externalizamos, y si hay que hacer un estudio, bueno, mejor pidámosle a una fundación, una corporación, un centro de estudio que lo haga, porque no tenemos capacidad de hacerlo. Entonces, finalmente, ello también requiere que nos cuestionemos cómo es que el Estado y sus instituciones se hacen de mejores capacidades para poder entonces dejar de externalizar cuestiones que profesionales que hoy día son funcionarios públicos sin duda podrían hacer. Y entonces ahí hay una cuestión que ha ido avanzando y creo que siempre hay que ponerle más énfasis, pero ha ido bien. Y por parte del ministro, creo que es importante principalmente que podamos entonces asegurarnos de tener, que este proceso avance, que la situación judicial llegue a buen puerto, y en ello yo creo que el ministro Montes y tanto el gobierno han estado a disposición de poder resolver y entregar los antecedentes que correspondan. La oposición tiene toda la posibilidad de hacer la acusación constitucional que quiera, pero que ella efectivamente ponga en el centro la gestión de gobierno y los elementos constitucionales que ya en otras acusaciones se ha dado cuenta de que no existen elementos jurídicos para poder efectivamente hacer las acusaciones constitucionales que han querido hacer. Y finalmente se desploma, perdemos tiempo y la urgencia y las cuestiones que se tienen que resolver no se resuelven, porque terminamos entonces haciéndonos un gallito en el Congreso para que la derecha quede tranquila sobre, bueno, acusamos, lo intentamos desestabilizar al gobierno nuevamente y no lo logramos porque efectivamente no habían elementos para poder hacerlo. Daniel, para cerrar el tema, ahí también te dejo algunos minutitos para ir estableciendo también algunos puntos respecto a lo que planteaba Bárbara y de verdad el gran desafío que se abre de aquí en adelante. Sí, bueno, lo hablábamos totalmente de acuerdo con Bárbara en el sentido de la complejidad de la tarea y de cómo efectivamente estos escollos van restando, ¿no? Energía y tiempo, no solo al Ejecutivo, ¿no? El Estado también es el Poder Legislativo, también es el Poder Judicial, también son los servicios directos que la población necesita y que se ejecuta. Hay un gran tema ahí, que es lo que quiero también rescatar de lo que dice Bárbara, respecto del rol del Estado en la prestación de muchos servicios, y que fue, digamos, el caballito de batalla durante los años 80 de las privatizaciones, ¿no? La famosa grasa del Estado, sí, ¿no? Y la justificación muchas veces para recortar y perder importantes servicios que eran gestionados por el Estado, ¿no? De partida, vialidad, ¿no? Todos tuvimos algún pariente, algún tío que trabajó alguna vez en vialidad haciendo caminos, y eran contrataciones directas del ministerio, era un tremendo ministerio, que por cierto, obviamente, requieren siempre mejor gestión, más eficacia en el uso de los recursos, pero justamente así fuimos perdiendo servicios que el Estado entregaba. En otros capítulos hemos hablado del agua potable, ¿no? Cuando era pública en regiones. Yo soy hijo de eso, mi madre trabajó 20 años en una empresa sanitaria pública, y que efectivamente uno veía otro país, ¿no? Y otras soluciones a problemas, ¿no? No teníamos inundaciones. Yo no recuerdo en esa época, cuando era público, que se cortara el servicio 3 días porque llovía, ¿no? Lo mismo la electricidad, ¿no? Habían equipos de gente que estaba décadas, que conocía toda la red, que había enfrentado innumerables problemas, que tenía turno, que estaba bien pagado y que ahora son reemplazados por cuadrillas de gente en horario, mal pagada, mal preparada. Por lo tanto, ese es un poco el reflejo de lo que nos dejaron. Y que hoy en día, evidentemente, cuando nos pasa esto otro, da para pensarlo, da para pensarlo de una manera moderna, ¿no? Obviamente no se trata aquí de transformar todo en ponerle un timbre y un folio para los inventarios del Estado, pero sí lo hemos hablado respecto al transporte, respecto de la misma vivienda, respecto de servicios que son fundamentales, ni hablar de educación, que son fundamentales, ¿no? Y que si no es el Estado el que los provee, los garantiza en tiempos de crisis, pues, ¿quién diablo? Bueno, ahí estuvimos revisando este caso que de seguro nos va a seguir teniendo en distintos días, en distintas instancias, hablando a propósito entonces de lo que es esta situación que se está viviendo con el caso Convenios. Son las 9 de la mañana con 37 minutos, ya de regreso con ustedes acá en nuestro panel de Enlace USACH, acompañados el día de hoy para cerrar esta semana junto a Bárbara Navarrete, secretaria general de las Juventudes Comunistas, y con Daniel Cejas, periodista, editor de C80.cl y además gestor cultural. Nos vamos a los temas vinculados al plebiscito que se va a estar desarrollando ya el día domingo, llegado ya el día de votar, el día de definir entonces
entonces lo que tiene que ver con esta consulta que se va a hacer a todas las electoras y electores de nuestro país. Pero frente a ello también es relevante, y ya lo decíamos, se están cumpliendo también los cronogramas, la legalidad por parte del CERVEL, y ir entrando un poquito en la sensación que queda después de esta última semana en que tuvimos campaña, esta última semana donde se estuvieron quemando los últimos cartuchos por parte de los distintos comandos, a la hora de pensar, Daniel, Bárbara, en lo que es el grado de información, de certidumbre que se le entregó a la ciudadanía en estos últimos días. Daniel, parto contigo para poder entrar en aquello. Bueno, evidentemente este proceso es bien especial, ¿no? Bien particular, no tiene muchas comparaciones con los 11 que hemos vivido en la historia de este país, cada uno tiene su particularidad. Sí hay cosas muy como paradojales, ¿no? Que me recuerdan un poco al plebiscito del 89, que era para un paquete de reformas, ¿no? Que pasó ahí coladito entre el triunfo del no y la primera elección presidencial, donde los que se confrontaban en el plebiscito anterior del no, ahora estaban todos por un apruebo, y obviamente no hubo mucha, en esa época nada, ¿no? De información respecto al articulado. En comparado con el siguiente anterior proceso, evidentemente hubo mucho menos información, mucha menos debate, no porque no se intencionara, sino que también porque me parece que hubo menos interés también de las personas, pues, obviamente lo hemos hablado, esta fatiga electoral, este agotamiento, este estrés submenage constitucional que evidentemente a todos nos cruza, ¿no? Y nos marea un poco, y que nos tuvo también con una campaña, me recordaba de esa campaña del 89, sin esperanza, ¿no? De lado y lado, y bien fregado, lo hemos hablado también, sobre todo en campañas políticas, cuando no hay mucha esperanza, no hay mucha ilusión con la que tú puedas construir un relato más épico, del que puedas motivar, ¿no? Es como que de lado y lado, como que todos ganan, y nos deja un tremendo problema, ¿no? Eso es como lo más triste de todo, digamos, que 4 años no resolvimos mucho, o bien poco, ¿no? E incluso estamos ahora defendiendo la posibilidad de salir para atrás, digamos, ¿no? En el negocio. Por lo tanto, creo que nos da para humildemente reflexionar y aprender como sociedad, y de que quizás es momento de abrirse a otro modelo, de plantearse otras maneras de vivir. Yo también lo he planteado aquí, esta política, ¿no es cierto?, instalada también, nosotros a través de los medios lo hacemos, ¿no?, en un debate nacional que tiene que ver con las instituciones, pero hay otra política que vive en paralelo y que ha vivido siempre, ¿no?, que está en los territorios, que tiene que ver con la organización directa de las personas, las organizaciones de los comités, de cómo solucionan para enfrentar ciertos temas, vivienda, educación, salud, las personas desde abajo organizadas, porque yo desde toda esta vuelta saco eso limpio. Ya no queda de otra, ¿no? Y esa es la manera más segura y la vía para conseguir algo desde lo más micro, desde lo más base, porque efectivamente a la mega estructura claramente no la logramos incidir, y eso es una reflexión con la que nos tenemos que quedar a largo plazo, más allá de estas contingencias y de este agote y de las tensiones, peleas, egos y declaraciones que evidentemente están aprovechando desde los partidos políticos para poder de alguna manera remar hacia alguna parte en este marasmo. Bárbara, a ti también, ¿con qué sensación te quedaste? Ya terminada la campaña, ya a puertas de terminar lo que es efectivamente este hito en torno a los temas constitucionales en nuestro país. Ahí Daniel lo recordaba, todos los procesos que hemos estado viviendo en los últimos años. Y desde la perspectiva, y me quiero tomar también de parte de lo que decía Daniel, cómo estamos también proyectando esa convivencia de futuro, esa forma de también, ¿por qué no decirlo?, de hacer política, esa forma de hacer sociedad, tras todos estos años, estos procesos que hemos estado viviendo. Yo creo que a varios se le ha pasado por la mente ese balance y particularmente ese diagnóstico que hay que hacer. Sí, sin duda. Bueno, tuvimos una campaña que fue bastante acotada, y con las mismas dificultades que yo diría enfrentamos también el inicio de la campaña del primer proceso constitucional. Explicar a las personas en simple lo que era un texto y las implicancias que tenía ese texto respecto de la vida de las personas no es fácil. Y hoy día creo que se le suma el elemento que planteaba Daniel, que es este desinterés, este desánimo, este agotamiento electoral que sin duda tiene efectos no solamente sobre las personas, también sobre las organizaciones
organizaciones sociales, sobre los partidos, sobre las dinámicas y la forma en que nos estamos enfrentando en el debate permanentemente. Y en ese marco creo que fue una campaña quizás con poca esperanza situada en la realización de la misma. Fue una campaña también acotada, como acotada en el tiempo, también implicó que fuese acotada en términos de elementos para entregar, en hitos, en poder entonces llegar a la mayor cantidad de personas posibles, con casa a casa, con informativos, con mayores claridades y mejores claridades. Pero yo diría que a pesar de esas dificultades, desde el en contra, que es la posición que a mí me toca representar y trabajar durante esta campaña, pudimos poner, yo diría, en el centro al menos algunas de las cuestiones más directas que dificultan o si es que se constitucionalizan finalmente significan retroceso y dificulta la vida de las personas. Y en ello particularmente que creo que fuimos capaces de poner sobre la mesa lo que implicaba y lo que implica o implicaría más bien, y esperemos que no sea así, pero que implicaría la exención de pago de contribuciones para los municipios y las dificultades que ello pudiese significar para principalmente los más pobres, los municipios más pobres que están principalmente financiados por el Fondo Común Municipal, que de ello entonces cabe importantes recursos para lo que la derecha ha dicho es una urgencia, y para nosotros también lo es, que es la seguridad, y por lo tanto los municipios quedarían desprovistos de muchos recursos, en algunos incluso el 50% de su presupuesto para disponer de mayor dotación de seguridad comunal, para elementos de cultura, recreación, arte, deporte, y todo lo que sabemos que entregan los gobiernos locales. Creo que pudimos poner también sobre la mesa cuáles eran los riesgos de este texto constitucional sobre las mujeres, particularmente sobre las niñas y adolescentes, a propósito de los riesgos que se corren desde la eventual dificultad sobre la ley de interrupción del aborto en 3 causales, y lo dijimos también ampliamente con diversos espacios donde nos encontramos mujeres por el en contra, no solo sobre derechos sexuales y reproductivos, también sobre derechos políticos, y creo que logramos entonces poner los énfasis sobre las cuestiones que nos parecen más fáciles de transmitir y también más fáciles de poder entonces identificar como riesgos y retrocesos que pudiésemos tener a partir de este texto. Pero sin duda que el proceso estuvo carente de esa épica, de esa esperanza, de esa emoción de lo que tenemos sobre la mesa, de lo que se va a disputar el día domingo, que es clave finalmente para lo que llamaba a reflexionar Daniel, o sea, es clave para ver cómo efectivamente nos vamos a relacionar institucionalmente, de forma territorial, cómo nos vamos a organizar, cómo se va a ordenar finalmente el Estado después del día domingo. O sea, yo creo que ahí hay una relevancia importante en el debate que tenemos que dar a posteriori. Nosotros lo hemos dicho, lo dijeron los partidos, lo dijo el comando en el contra, de que de ganar esa posición, entonces hay que poner sobre la mesa las urgencias sociales y avanzar entonces en poder plasmar las reformas que están pendientes por parte del gobierno y resolver las cuestiones relativas a seguridad rápidamente, a educación, salud, pensiones, que es algo que sin duda ha estado andando de forma mucho más lenta de lo que quisiéramos a propósito del debate constitucional. Me quiero quedar con esto último también que planteaba Bárbara, Daniel, porque muchas de las temáticas que se estuvieron abordando al alero de esta campaña tienen que ver también con elementos de política pública, elementos de debate a nivel parlamentario, prerrogativas que de una u otra forma se pueden ir revisando desde otra instancia, particularmente como una norma legal, como una propuesta, una moción, en fin. ¿Cómo ves también el futuro de la política pública en nuestro país a propósito de la discusión que no solamente se dio al alero de este proceso, sino que del anterior? De repente uno dice ¿cómo resultaría si efectivamente lo viéramos por ese carril? Y bueno, va a ser un engorroso y largo camino de continuar con los parches, ¿no? Que va más bien eso pragmáticamente lo que nos queda, digamos, ¿no? Abordar sectorialmente, hacer un esfuerzo aún mayor desde los sectores, desde las organizaciones, desde las fuerzas transformadoras,
para seguir parchando esto. Y eso es como lo más triste, porque eso agota, evidentemente, que es distinto y porque hay un modelo que sigue siendo el mismo, ¿no? Básicamente, y que ese modelo permite zonas oscuras donde hay fuerzas que fijan políticas, conductas. Un ejemplo, yo acabo de matricular a mi hijo en un liceo público, y todavía hay clases de religión en las escuelas, en los liceos públicos. Estamos en crisis, necesitamos más horas de matemáticas, necesitamos más horas incluso de formación valórica, de afectividad, de temas concretos, pero se sigue llamando religión. Esas 2 horas a la semana que usan, por lo tanto, esas micro peleas, digamos, claramente van a haber que darlas en el Congreso, y la micro pelea de todos los días de la gente en los comités, ¿no es cierto?, de todavía hay ollas comunes funcionando en base a la vieja tradición de siempre de ollas comunes de este país. Los sindicatos, las federaciones de estudiantes siguen trabajando en la vida organizacional, la gente, el cotidiano demanda claramente que la gente día a día se organice y pelee y luche e intente mejorar su calidad de vida desde sus posibilidades. Por lo tanto, esa perspectiva que a veces la historia la mira, se aleja, los medios nos acercamos a veces a contemplarlo un poco, los políticos también a veces cuando hay campaña, pero eso sigue y funciona todos los días. Y en ese nivel la vida sigue. En esto otro va a ser bastante agotador, no creo, nadie ve ni vislumbra un proceso o las oportunidades como tuvimos en estos últimos 7 años, ¿no? Sí. Contando desde... De hecho, se cierran puertas, ¿no? Desde el primer incluso intento en el segundo gobierno de Michelle Bachelet con los cabildos, que por cierto fue la única que la vio venir en esta historia, y por lo tanto, claro, va a ser un desgaste, pero también una profunda reflexión de como país, de mirarnos de aquí para adelante, qué fueron estos años. Ahí va a haber mucho pensamiento, mucha producción intelectual, mucho arte, que quizás va a ayudarnos a encontrar más pistas y más señales, y tratar de mantenernos de alguna manera vivos para que las futuras generaciones recojan de una manera más digna estos desafíos, creo yo. Uh-huh. Bárbara, te dejo ahí el tiempo para ir cerrando entonces el panel de hoy, cerrar también el tema con también la misma idea, el poder a su vez ir analizando de qué manera se va reforzando el trabajo a nivel de política pública a propósito de tantas temáticas que surgieron al alero de esta campaña y de estos años de no solamente debate, no solamente de votaciones, sino que además de incertidumbre para muchos. Uh-huh. Sí, bueno, el día domingo nos jugamos, como ya decíamos, parte importante de lo que va a ser el devenir de nuestro país. Evidentemente, para quienes hicimos una apuesta importante en el anterior proceso constitucional, este no es el mejor escenario, pero nos encontramos ante la amenaza real, entonces, de un texto que significaría retrocesos para lo que hemos podido avanzar en estos años. Y en ese marco, entonces, yo diría que el llamado y el balance, más bien el balance lo vamos a tener que hacer una vez teniendo los resultados sobre la mesa, pero el llamado que yo pudiera hacer ahora es que efectivamente nos volquemos con la esperanza que nos queda para poder defender estos avances que hemos alcanzado, para no retroceder, para darnos también un nuevo aire respecto de los desafíos que tenemos que buscar hacer avanzar, y para el día domingo es necesario que vayamos a votar, es voto obligatorio, que los días que quedan podamos, quienes ya estamos convencidos por la posición en contra, podamos efectivamente seguir convenciendo a quienes siguen indecisos, que no es un porcentaje menor, a propósito de la situación que hoy día vive nuestro país, que podamos también volcarnos a hacer defensa del voto en las urnas durante la jornada democrática que vamos a vivir el día domingo. Eso siempre es un buen ejercicio de poder también encontrarnos en ir mirando cómo está sucediendo el proceso, cómo la gente va votando, cómo entonces al final del día podamos tener un recuento rápido sobre lo que vamos a tener como resultado, y con esos resultados en mano finalmente podamos hacer y poner en el centro la reforma y las necesidades más urgentes que no son de ahora, o sea, vienen llevándose y empujándose por parte de las organizaciones sociales, de las personas durante muchos años. Hoy día tenemos que resolver el problema de pensiones, tenemos que hacer que el Estado tenga mayores y mejores capacidades para poder entonces ejercer su labor, tenemos que tener una agenda y robustecer medidas para que efectivamente la corrupción no siga dando curso. O sea, anoche recién se comunicó que se detuvieron a 51 empresarios por hacer fraude al fisco,
quizás el más grande de la historia. Y yo hoy día todavía no se sabe cuáles son las características de esas 51 empresarios, pero no tendría muchas dudas de decir que probablemente el domingo ellos votan a favor. Entonces, creo que ahí hay que tener y hay que posicionar claramente cuáles son las urgencias que tenemos, que además de la seguridad responden a las principales urgencias que se han puesto sobre la mesa hace muchos años y que nos han tenido y nos llevaron finalmente a volcarnos en un proceso constitucional que surge el año 2019 ante una arremetida importante de cuestionamiento de la institucionalidad de nuestro país, de las deficiencias que estábamos teniendo en resolver los problemas de las personas, y hoy día entonces, con el resultado del día domingo, ya nos tenemos que poner a trabajar en base a ello, porque hay mucho que hacer, hay mucho que resolver, y que el proceso constitucional, si bien se va a acabar el día domingo, requerimos entonces enfatizar y hacer todos los ajustes que se requieran para poder recomponer el tejido social, para poder poner sobre la mesa la necesidad de la organización y con ello entonces hacer avanzar no solamente las urgencias que ya se han planteado, que ya decía, sino también el tener y construir un mejor futuro. O sea, las generaciones siguen y para los jóvenes es muy importante que efectivamente podamos tener un país mejor, más democrático, con ojalá ninguna situación de corrupción como las que hemos tenido hoy en día, que podamos resolver entonces de mejor manera los problemas del presente y del futuro, con esa perspectiva de sociedad, de solidaridad, que ha estado muy, muy carente en el debate público y que necesitamos ponerlo y volver a ponerlo en el centro. Bueno, antes de cerrar, ¿ninguno de los dos vocal de mesa? ¿O alguna? No. Ya. No, felizmente nunca. Yeah. Y hay gente que yo conozco que siempre, eso es una injusticia de la vida, pero bueno, agradezco a esa deidad. Pero sí, es terrible. Sí. La mamá de mi hijo, de hecho, siempre ha sido, es como ya conoce a la gente en el local. Sí. Así que nada, pues a cumplir, yo voto en Santiago, no alcancé a moverme para mi región, así que por allá estaré poniendo la raya, evidentemente. Con todo este agote también resistiendo y también tratando de conservar alguna esperanza de que el futuro nos pueda tener un mejor país, no sin mucho esfuerzo, como lo decía. Y en tu caso, Bárbara, tampoco ninguna labor de vocal de mesa, ninguno de ese tipo de funciones, ¿no? Nunca he sido vocal de mesa, pero siempre apoderada, siempre defendiendo el lado correcto de la historia, así que ahí hay que estar el domingo también. Súper, me queda más que agradecerles, Bárbara Navarrete, Daniel Segers, quienes nos acompañaron esta mañana en este panel de Enlace USACH. Que estén muy bien, un abrazo y nos estamos reencontrando pronto para seguir conversando. Nos vamos a los temas vinculados al plebiscito que se va a estar desarrollando ya el día domingo, llegado ya el día de votar, el día de definir entonces lo que tiene que ver con esta consulta que se va a hacer a todas las electoras y electores de nuestro país. Pero frente a ello también es relevante, y ya lo decíamos, se están cumpliendo también los cronogramas, la legalidad por parte del CERVEL, y ir entrando un poquito en la sensación que queda después de esta última semana en que tuvimos campaña, esta última semana donde se estuvieron quemando los últimos cartuchos por parte de los distintos comandos, a la hora de pensar, Daniel, Bárbara, en lo que es el grado de información, de certidumbre que se le entregó a la ciudadanía en estos últimos días. Daniel, parto contigo para poder entrar en aquello. Bueno, evidentemente este proceso es bien especial, ¿no? Bien particular, no tiene muchas comparaciones con los 11 que hemos vivido en la historia de este país, cada uno tiene su particularidad. Sí hay cosas muy como paradojales, ¿no? Que me recuerdan un poco al plebiscito del 89, que era para un paquete de reformas, ¿no? Que pasó ahí coladito entre el triunfo del no y la primera elección presidencial, donde los que se confrontaban en el plebiscito anterior del no, ahora estaban todos por un apruebo, y obviamente no hubo en esa época nada, ¿no? De información respecto al articulado. En comparado con el siguiente anterior proceso, evidentemente hubo mucho menos información, mucha menos debate, no porque no se intencionara, sino que también porque me parece que hubo menos interés también de las personas, pues, obviamente lo hemos hablado, esta fatiga electoral, este agotamiento, este estrés submenage constitucional que evidentemente a todos nos cruza, ¿no? Y nos marea un poco, y que nos tuvo también con una campaña, me recordaba de esa campaña del 89, sin esperanza, ¿no? De lado y lado, y bien fregado, lo hemos hablado también, sobre todo en campañas políticas, cuando no hay mucha esperanza, no hay mucha ilusión con la que tú puedas construir un relato más épico, del que puedas motivar,
¿no? Es como que de lado y lado, como que todos ganan, y nos deja un tremendo problema, ¿no? Eso es como lo más triste de todo, digamos, que en 4 años no resolvimos mucho, o bien poco, ¿no? Incluso estamos ahora defendiendo la posibilidad de salir para atrás, digamos, ¿no? En el negocio. Por lo tanto, creo que nos da para humildemente reflexionar y aprender como sociedad, y de que quizás es momento de abrirse a otros modelos, de plantearse otras maneras de vivir. Yo también lo he planteado aquí, esta política, ¿no es cierto?, instalada también, nosotros a través de los medios lo hacemos, ¿no?, en un debate nacional que tiene que ver con las instituciones, pero hay otra política que vive en paralelo y que ha vivido siempre, ¿no?, que está en los territorios, que tiene que ver con la organización directa de las personas, las organizaciones de los comités, de cómo solucionan para enfrentar ciertos temas, vivienda, educación, salud, las personas desde abajo organizadas, porque yo desde toda esta vuelta saco eso limpio. Ya no queda de otra, ¿no? Y esa es la manera más segura y la vía para conseguir algo desde lo más micro, desde lo más base, porque efectivamente a la mega estructura claramente no la logramos incidir, y eso es una reflexión con la que nos tenemos que quedar a largo plazo, más allá de estas contingencias y de este agote y de las tensiones, peleas, egos y declaraciones que evidentemente están aprovechando desde los partidos políticos para poder de alguna manera remar hacia alguna parte en este marasmo. Bárbara, a ti también, ¿con qué sensación te quedaste? Ya terminada la campaña, ya a puertas de terminar lo que es efectivamente este hito en torno a los temas constitucionales en nuestro país. Ahí Daniel lo recordaba, todos los procesos que hemos estado viviendo en los últimos años. Y desde la perspectiva, y me quiero tomar también de parte de lo que decía Daniel, cómo estamos también proyectando esa convivencia de futuro, esa forma de también, ¿por qué no decirlo?, de hacer política, esa forma de hacer sociedad, tras todos estos años, estos procesos que hemos estado viviendo. Yo creo que a varios se le ha pasado por la mente ese balance y particularmente ese diagnóstico que hay que hacer. Sí, sin duda. Bueno, tuvimos una campaña que fue bastante acotada, y con las mismas dificultades que yo diría enfrentamos también el inicio de la campaña del primer proceso constitucional. Explicar a las personas en simple lo que era un texto y las implicancias que tenía ese texto respecto de la vida de las personas no es fácil. Y hoy día creo que se le suma el elemento que planteaba Daniel, que es este desinterés, este desánimo, este agotamiento electoral que sin duda tiene efectos no solamente sobre las personas, también sobre las organizaciones sociales, sobre los partidos, sobre las dinámicas y la forma en que nos estamos enfrentando en el debate permanentemente. Y en ese marco creo que fue una campaña quizás con poca esperanza situada en la realización de la misma. Fue una campaña también acotada, como acotada en el tiempo, también implicó que fuese acotada en términos de elementos para entregar, en hitos, en poder entonces llegar a la mayor cantidad de personas posibles, con casa a casa, con informativos, con mayores claridades y mejores claridades. Pero yo diría que a pesar de esas dificultades, desde el en contra, que es la posición que a mí me toca representar y trabajar durante esta campaña, pudimos poner, yo diría, en el centro al menos algunas de las cuestiones más directas que dificultan, o si es que se constitucionalizan finalmente, significan retroceso y dificulta la vida de las personas. Y en ello particularmente que creo que fuimos capaces de poner sobre la mesa lo que implicaba y lo que implica o implicaría más bien, y esperemos que no sea así, pero que implicaría la exención de pago de contribuciones para los municipios y las dificultades que ello pudiese significar para principalmente los más pobres, los municipios más pobres que están principalmente financiados por el Fondo Común Municipal, que de ello entonces cabe importantes recursos para lo que la derecha ha dicho es una urgencia, y para nosotros también lo es, que es la seguridad, y por lo tanto los municipios quedarían desprovistos de muchos recursos, en algunos incluso el 50% de su presupuesto para disponer de mayor dotación de seguridad comunal, para elementos de cultura, recreación, arte, deporte y todo lo que sabemos que entregan los gobiernos locales. Creo que pudimos poner también sobre la mesa que
cuáles eran los riesgos de este texto constitucional sobre las mujeres, particularmente sobre las niñas y adolescentes, a propósito de los riesgos que se corren desde la eventual dificultad sobre la ley de interrupción del aborto en 3 causales, y lo dijimos también ampliamente con diversos espacios donde nos encontramos mujeres por el en contra, no solo sobre derechos sexuales y reproductivos, también sobre derechos políticos, y creo que logramos entonces poner los énfasis sobre las cuestiones que nos parecen más fáciles de transmitir y también más fáciles de poder entonces identificar como riesgos y retrocesos que pudiésemos tener a partir de este texto. Pero sin duda que el proceso estuvo carente de esa épica, de esa esperanza, de esa emoción de lo que tenemos sobre la mesa, de lo que se va a disputar el día domingo, que es clave finalmente para lo que llamaba a reflexionar Daniel, o sea, es clave para ver cómo efectivamente nos vamos a relacionar institucionalmente, de forma territorial, cómo nos vamos a organizar, cómo se va a ordenar finalmente el Estado después del día domingo. O sea, yo creo que ahí hay una relevancia importante en el debate que tenemos que dar a posteriori. Nosotros lo hemos dicho, lo dijeron los partidos, lo dijo el comando en el contra, de que de ganar esa posición, entonces hay que poner sobre la mesa las urgencias sociales y avanzar entonces en poder plasmar las reformas que están pendientes por parte del gobierno y resolver las cuestiones relativas a seguridad rápidamente, a educación, salud, pensiones, que es algo que sin duda ha estado andando de forma mucho más lenta de lo que quisiéramos a propósito del debate constitucional. Me quiero quedar con esto último también que planteaba Bárbara, Daniel, porque muchas de las temáticas que se estuvieron abordando al alero de esta campaña tienen que ver también con elementos de política pública, elementos de debate a nivel parlamentario, prerrogativas que de una u otra forma se pueden ir revisando desde otra instancia, particularmente como una norma legal, como una propuesta, una moción, en fin. ¿Cómo ves también el futuro de la política pública en nuestro país a propósito de la discusión que no solamente se dio al alero de este proceso, sino que del anterior? De repente uno dice ¿cómo resultaría si efectivamente lo viéramos por ese carril? Y bueno, va a ser un engorroso y largo camino de continuar con los parches, ¿no? Que va más bien eso pragmáticamente lo que nos queda, digamos, ¿no? Abordar sectorialmente, hacer un esfuerzo aún mayor desde los sectores, desde las organizaciones, desde las fuerzas transformadoras, para seguir parchando esto. Y eso es como lo más triste, porque eso agota, evidentemente, que es distinto y porque hay un modelo que sigue siendo el mismo, ¿no? Básicamente, y que ese modelo permite zonas oscuras donde hay fuerzas que fijan políticas, conductas. Un ejemplo, yo acabo de matricular a mi hijo en un liceo público, y todavía hay clases de religión en las escuelas, en los liceos públicos. Estamos en crisis, necesitamos más horas de matemáticas, necesitamos más horas incluso de formación valórica, de afectividad, de temas concretos, pero se sigue llamando religión. Esas 2 horas a la semana que usan, por lo tanto, esas micro peleas, digamos, claramente van a haber que darlas en el Congreso, y la micro pelea de todos los días de la gente en los comités, ¿no es cierto?, de todavía hay ollas comunes funcionando en base a la vieja tradición de siempre de ollas comunes de este país. Los sindicatos, las federaciones de estudiantes siguen trabajando en la vida organizacional, la gente, el cotidiano demanda claramente que la gente día a día se organice y pelee y luche e intente mejorar su calidad de vida desde sus posibilidades. Por lo tanto, esa perspectiva que a veces la historia la mira, se aleja, los medios nos acercamos a veces a contemplarlo un poco, los políticos también a veces cuando hay campañas, pero eso sigue y funciona todos los días. Y en ese nivel la vida sigue. En esto otro va a ser bastante agotador. No creo, nadie ve ni vislumbra un proceso o las oportunidades como tuvimos en estos últimos 7 años, ¿no? Contando desde... De hecho, se cierran puertas, ¿no? Desde el primer incluso intento desde el segundo gobierno de Michelle Bachelet con los cabildos, que por cierto fue la única que la vio venir en esta historia, y por lo tanto, claro, va a ser un desgaste, pero también una profunda reflexión de como país, de mirarnos de aquí para adelante, qué fueron estos años. Ahí va a haber mucho pensamiento, mucha producción intelectual, mucho arte que
quizás va a ayudarnos a encontrar más pistas y más señales, y tratar de mantenernos de alguna manera vivos para que las futuras generaciones recojan de una manera más digna estos desafíos, creo yo. Uh-huh. Bárbara, te dejo ahí el tiempo para ir cerrando entonces el panel de hoy, cerrar también el tema con también la misma idea, el poder a su vez ir analizando de qué manera se va reforzando el trabajo a nivel de política pública a propósito de tantas temáticas que surgieron al alero de esta campaña y de estos años de no solamente debate, no solamente de votaciones, sino que además de incertidumbre para muchos. Uh-huh. Sí, bueno, el día domingo nos jugamos, como ya decíamos, parte importante de lo que va a ser el devenir de nuestro país. Evidentemente, para quienes hicimos una apuesta importante en el anterior proceso constitucional, este no es el mejor escenario, pero nos encontramos ante la amenaza real, entonces, de un texto que significaría retrocesos para lo que hemos podido avanzar en estos años. Y en ese marco, entonces, yo diría que el llamado y el balance, más bien el balance lo vamos a tener que hacer una vez teniendo los resultados sobre la mesa, pero el llamado que yo pudiera hacer ahora es que efectivamente nos volquemos con la esperanza que nos queda para poder defender estos avances que hemos alcanzado, para no retroceder, para darnos también un nuevo aire respecto de los desafíos que tenemos que buscar hacer avanzar. Y para el día domingo es necesario que vayamos a votar, es voto obligatorio, que los días que quedan podamos, quienes ya estamos convencidos por la posición en contra, podamos efectivamente seguir convenciendo a quienes siguen indecisos, que no es un porcentaje menor, a propósito de la situación que hoy día vive nuestro país, que podamos también volcarnos a hacer defensa del voto en las urnas durante la jornada democrática que vamos a vivir el día domingo. Eso siempre es un buen ejercicio de poder también encontrarnos en ir mirando cómo está sucediendo el proceso, cómo la gente va votando, cómo entonces al final del día podamos tener un recuento rápido sobre lo que vamos a tener como resultado, y con esos resultados en mano finalmente podamos hacer y poner en el centro la reforma y las necesidades más urgentes que no son de ahora, o sea, vienen llevándose y empujándose por parte de las organizaciones sociales, de las personas durante muchos años. Hoy día tenemos que resolver el problema de pensiones, tenemos que hacer que el Estado tenga mayores y mejores capacidades para poder entonces ejercer su labor, tenemos que tener una agenda y robustecer medidas para que efectivamente la corrupción no siga dando curso. O sea, anoche recién se comunicó que se detuvieron a 51 empresarios por hacer fraude al fisco, quizás el más grande de la historia. Y yo hoy día todavía no se sabe cuáles son las características de esas 51 empresarios, pero no tendría muchas dudas de decir que probablemente el domingo ellos votan a favor. Entonces, creo que ahí hay que tener y hay que posicionar claramente cuáles son las urgencias que tenemos, que además de la seguridad responden a las principales urgencias que se han puesto sobre la mesa hace muchos años y que nos han tenido y nos llevaron finalmente a volcarnos en un proceso constitucional que surge el año 2019 ante una arremetida importante de cuestionamiento de la institucionalidad de nuestro país, de las deficiencias que estábamos teniendo en resolver los problemas de las personas, y hoy día entonces, con el resultado del día domingo, ya nos tenemos que poner a trabajar en base a ello, porque hay mucho que hacer, hay mucho que resolver, y que el proceso constitucional, si bien se va a acabar el día domingo, requerimos entonces enfatizar y hacer todos los ajustes que se requieran para poder recomponer el tejido social, para poder poner sobre la mesa la necesidad de la organización y con ello entonces hacer avanzar no solamente las urgencias que ya se han planteado, que ya decía, sino también el tener y construir un mejor futuro. O sea, las generaciones siguen y para los jóvenes es muy importante que efectivamente podamos tener un país mejor, más democrático, con ojalá ninguna situación de corrupción como las que hemos tenido hoy en día, que podamos resolver entonces de mejor manera los problemas del presente y del futuro, con esa perspectiva de sociedad, de solidaridad, que ha estado muy, muy carente en el debate público y que necesitamos ponerlo y volver a ponerlo en el centro. Bueno, antes de cerrar, ¿ninguno de los dos vocal de mesa o alguna? No. Ya. No, felizmente nunca. Yeah. Y hay gente que yo conozco que siempre, eso es una injusticia de la vida, pero bueno, agradezco a esa deidad
Pero sí, es terrible. Sí. La mamá de mi hijo, de hecho, siempre ha sido, es como ya conoce a la gente en el local. Sí. Así que nada, pues a cumplir. Yo voto en Santiago, no alcancé a Ah. moverme para mi región. Así que por allá estaré poniendo la raya, evidentemente, con todo este agote también resistiendo y también tratando de conservar alguna esperanza de que el futuro nos pueda Sí. tener un mejor país, no sin mucho esfuerzo, como lo decía. Y en tu caso, Bárbara, tampoco ninguna labor de vocal de mesa, ninguno de ese tipo de funciones, ¿no? Nunca he sido vocal de mesa, pero siempre apoderada, Ya. siempre defendiendo el lado correcto de la historia. Así que ahí hay que estar el domingo también. Súper, me queda más que agradecerles, Bárbara Navarrete, Daniel Segers, quienes nos acompañaron esta mañana en este panel de Enlace USACH. Que estén muy bien, un abrazo y nos estamos reencontrando pronto para seguir conversando. Buen fin de semana, muchas un gracias. abrazo a ambos. Igual, chao, chao. Chao, chao.